Martín y Román se llevaban pésimo fuera de la cancha, pero adentro colaboraban porque sabían que de eso dependía lograr los objetivos. Hoy, a diferencia del video anterior, vamos a ver el trabajo en conjunto de dos entidades. Ya no tenemos un asistente Tesla que puede hacer todo, sino que la realidad se complejiza y dos entidades, que van a ser dos agentes, van a colaborar estrechamente para lograr el objetivo de la atención al cliente. En el primer video habíamos armado una primera solución de atención al cliente con una sola entidad que trabajaba para el chatbot. Esa entidad era un asistente. Como recordarán, el asistente era todopoderoso, por eso lo llamamos Tesla. Y cuando nosotros creábamos el asistente, teníamos un par de cosas que incluir. Por un lado, un prompt, que es el cerebro, el que organiza las tareas, donde le decimos qué hacer al asistente. Y por otro lado, un sector de archivos para subir una base de conocimientos. Ahora, este asistente, que es todopoderoso en este caso, tiene un costado oscuro, que es que solo tiene memoria de su thread, de su hilo de comunicación. Solo tiene en la memoria lo que él habló con el usuario. Si está trabajando con otro asistente a la par, que podría ser un asistente de otra área, no conoce qué pasó en esa otra comunicación. Con lo cual, el usuario podría sentir que va pasando de un lado a otro, claramente porque no hay una fluidez. Es posible incluso que después de hablar con un asistente, al ingresar otro asistente a la charla, le comience a pedir los datos nuevamente y hasta, bueno, lo salude y le dé la bienvenida como si recién se conectara. Si uno quiere construir una solución con dos asistentes, lo que tiene que hacer es pasar la memoria de uno a otro, lo cual resulta un poco engorroso, trabajo extra y además algo peligroso. Hace poquito, Chatbot Builder agregó una entidad de trabajo nueva, una entidad funcional, que es el agente. El agente es similar al asistente, pero con la posibilidad de conocer la memoria de toda la comunicación, con lo cual esa situación está salvada y hace a esta entidad mucho más adecuada para trabajar en conjunto con otras. En este caso lo que vamos a hacer es complejizar un poquito más la solución, porque muchas veces la realidad lo pide. Cuando hay mucha información o hay varias áreas trabajando, lo mejor sería no tener apenas un asistente o un agente, sino uno por cada área. En este caso lo que vamos a hacer, hasta forzar en este caso porque es un ejemplo, vamos a tener un agente que maneje las ventas, que era lo que manejaba el asistente de la solución anterior, y vamos a tener otro agente que maneje los reclamos. Esas dos áreas se van a manejar por agentes diferentes y se van a comunicar fácilmente a través de un tercer agente que va a ser un recepcionista. El recepcionista se va a encargar de detectar cuál es la intención del usuario y va a redirigir a cualquiera de estos dos agentes y los tres van a conocer bien, al ser agentes, la memoria de toda la comunicación, salvando la situación de los asistentes. Para crear agentes venimos a la pestaña de Manage Agents y añadimos, vamos a crear tres agentes. Por un lado, un recepcionista. Y acá vemos la diferencia al momento de armar la entidad que hay con un asistente. En este caso, apenas tenemos un cuadro de instrucciones, o sea, dónde va a ir el prompt. El prompt yo lo tengo acá escrito, el prompt del recepcionista. Es muy cortito porque lo único que tiene que hacer es analizar el mensaje del usuario y detectar si quiere información general de la empresa y de los servicios o si quiere hacer un reclamo. Si quiere información general, responderá a ventas y si quiere hacer un reclamo, responderá reclamos. Es lo único que va a hacer este agente, devolver una palabra dependiendo de la intención del usuario. Además de esta caja para incluir el prompt, el agente permite poner ejemplos de interacciones. Acá le vamos a poner las dos interacciones más habituales que pueden ser: hola, quiero saber sobre productos. El agente va a responder ventas, una palabra clave. Y el otro ejemplo es: hola, quiero hacer un reclamo. Y el agente responderá reclamos. Es el único trabajo que tiene para hacer este agente. Por eso no complejizamos más el prompt.
Además del recepcionista, vamos a tener a un agente de ventas. Este agente de ventas es el que más se parece al asistente que teníamos en la versión anterior. En este caso copiamos el prompt todo completito. Y como no tenemos una base de conocimientos como sí teníamos en el asistente, por eso vamos a borrar también esta nota donde enviábamos a buscar información a la base de conocimientos. Tenemos dos maneras de suplir ese faltante. Por un lado, incluir información acá, si no es mucha, en el propio prompt. Y por otro lado, en el flujo de trabajo de este agente, incluir una búsqueda a una base de datos o a un Google Sheets. En este caso no vamos a agregar ejemplos de interacción porque ya tenemos ejemplos dentro del prompt. Guardamos y creamos el último agente, que es el agente reclamos. Lo único que tiene que hacer es recibir los reclamos de los usuarios y pedirles su mail. Para que sea todavía incluso más claro, ponemos el ejemplo: hola, quisiera hacer un reclamo. Perfecto, te pido que me dejes tu mail y un asistente se comunicará con vos. Es lo único que va a hacer, fundamentalmente porque estamos viendo el ejemplo y cómo funciona. Ya tenemos los tres agentes y ya saben qué tareas tienen. ¿Cómo trabajamos con la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para que sepa el chatbot por dónde arrancar una conversación? Vamos a ajustes, como en el ejemplo anterior, y vamos a recordar que el ejemplo anterior, en la opción de respuesta por defecto, poníamos ninguno porque las respuestas las iba a dar la inteligencia artificial a partir de integraciones, OpenAI, y acá switchábamos respuestas automatizadas. En este caso no va a haber respuestas automatizadas porque vamos a ir por el lado de un flujo de trabajo que vamos a aprender ahora también. En este caso, cuando editábamos, elegíamos un asistente para, en aquel caso, un asistente para comenzar. Acá no elegimos nada, no tenemos respuestas automatizadas, sino que en generales vamos a elegir un flujo para comenzar. Ese flujo obviamente no está construido, pero lo vamos a construir ahora. En la primera versión de la aplicación habíamos visto que con un prompt en un asistente alcanzaba para manejar todas las tareas. En este caso vamos a necesitar un flujo. El flujo es el camino de una comunicación donde trabajan varios nodos y se van pasando información para cumplir las tareas. En aquella versión no habíamos necesitado flujos, ahora sí vamos a necesitar flujos porque van a interactuar diferentes entidades. Por ahora vamos a añadir un flujo, le vamos a poner flujo inicio, y para no olvidarnos posteriormente, lo primero que vamos a hacer es en ajustes indicar que es el flujo inicio, la respuesta por defecto, es decir, cada vez que hable el usuario o que escriba el usuario, va a responder este flujo. En este flujo lo que vamos a hacer es el camino de la comunicación para atender al usuario. Tenemos un paso inicial con un nodo determinado. A este nodo le podemos dar distintas características y elementos para que trabaje. Haciendo clic acá nos da la posibilidad de añadir contenido. Es decir, este nodo y lo que se muestra al usuario puede ser un texto, una imagen, una tarjeta, un video. Estos son como los más comunes. Podemos también agregarle acciones, porque en acciones está OpenAI. Es decir, nosotros vamos a utilizar el modelo de inteligencia artificial para que trabaje en este nodo. Agregamos el elemento y acá tenemos que setearlo. Setear este elemento se parece mucho al seteo del asistente del video anterior. Lo que vamos a hacer es generar un texto a partir de agentes, por eso de un agente. Por eso elegimos esta opción con el modelo este que nos da por defecto. Y como pusimos
generar texto agentes nos da la opción de elegir un agente de todos los que tengamos. En este caso tenemos 3 y el primero va a ser recepcionista. El mensaje del usuario que va a recibir este agente es una variable interna y acá entra en juego otro elemento del universo del Chatbot Builder. Hay variables para utilizar, nosotros podemos crear nuestras variables y también hay variables internas porque son productivas y muy utilizadas. Por ejemplo, last input. Last input es una variable interna de Chatbot Builder donde se guarda el último mensaje del usuario. En este caso nos sirve para que la gente entienda que el mensaje de usuario es esto, el valor que tiene esta variable. Y como verán, las variables se nombran en todos los contextos del Chatbot Builder con doble llave. Obviamente, este agente va a recibir este input y tiene que dar un output, es decir, devolver algo, un mensaje. Por eso vamos a elegir guardar respuesta en un campo personalizado. En este caso, ya tengo generada una variable que se llama respuesta de recepcionista. Este agente recepcionista va a recibir una información que es la comunicación última del usuario, va a procesarla con este modelo de inteligencia artificial a partir de las instrucciones hechas en el prompt del agente y devolverá un valor en esta variable, respuesta de recepcionista. Si recordamos bien, este recepcionista tiene la obligación de entender la intención del usuario y responder o ventas o reclamos. Y se va a guardar en esta variable. Disparadores no vamos a utilizar, queremos recordar la conversación. La temperatura, recordamos, mientras más baja, menos creativa, y eso en este caso es lo que buscamos. Y un número máximo de tokens en la respuesta está muy bien. Una vez grabado, sabemos que va a responder entre las dos opciones que dijimos, ventas o reclamos. Entonces, tiene que haber un nodo que entienda cuál es la respuesta que da este agente y ese nodo va a ser un nodo de condición, es decir, un condicional que va a recibir, y cuando queremos transmitir información o seguir el flujo de comunicación hacemos esto, desde el circulito verde de éxito tiramos una flechita al siguiente nodo, es decir, la respuesta de este agente va a ir a este nodo. Este nodo es una condición y acá se va a preguntar cuál fue la respuesta, con lo cual uno agrega condiciones. La primera condición es que respuesta de recepcionista contenga ventas. Esa es la primera posibilidad. Comprobamos nueva condición y agregamos la condición que la respuesta de recepcionista contiene reclamos. Muy bien, esas son las dos posibilidades de respuesta de este agente. Entonces, ¿cómo va a seguir el flujo dependiendo de estas condiciones? Y bueno, si la respuesta fue ventas, irá por un camino. Si la respuesta fue reclamos, irá por otro. ¿Y quién va a estar acá esperando la respuesta? Obviamente, un agente. Ese agente lo vamos a traer a partir de añadir contenido, acciones y OpenAI. Es decir, vamos a hacer lo mismo que con el primer agente, que es el recepcionista. Le vamos a incluir este elemento de OpenAI y vamos a decir que queremos generar texto de agentes, en este caso con el agente ventas. Es decir, la respuesta que nos pasa el nodo anterior, que es last input, la variable donde se guarda la última comunicación del usuario, la va a trabajar este agente, el agente de ventas, con este modelo de LLM. Nuevamente tenemos que guardar
nuestra respuesta después de haberla procesado en una variable. Y en este caso la vamos a guardar en una variable por defecto interna de Chatbot Builder, que es AI Default Reply, respuesta por defecto de la inteligencia artificial. Como el otro agente no queremos disparadores, queremos recordar la conversación, bajamos la temperatura y los tokens los dejamos ahí. Ya tenemos seteado el primer agente de los que responden. Ahora vamos a hacer lo mismo rápidamente con el otro agente. Agregamos contenido, acciones OpenAI, y en el elemento vamos a generar texto de agente, y esta vez con el agente reclamos. Con el mismo modelo, con el mismo mensaje de usuario y guardando la respuesta en AI Default Reply. Borramos este disparador, bajamos la temperatura. Ahí tenemos el camino que sigue la comunicación, con 3 agentes y una condición. El agente recepcionista, que recibe la comunicación del usuario. La condición para saber si hay que derivar la conversación a ventas o reclamos. Y los 2 agentes que van a actuar. El agente ventas y el agente reclamos, cuyas tareas ya están especificadas en el seteo del agente. Este es el camino, el flujo de la comunicación en este caso. Obviamente, después de que procesan la información, cada uno de los agentes tiene que enviar un mensaje. Para enviar un mensaje es nuevamente tirar en una flechita para un nuevo nodo, y en este caso el contenido que le agregamos es simplemente texto. ¿Por qué? Porque acá vamos a agregar la variable en la cual el nodo anterior guardó su respuesta, que es AI Default Reply. Acá pasa lo mismo. Si es éxito, vamos al mensaje, añadimos contenido, texto, y ponemos la variable que es la respuesta exacta de la gente. Si nosotros no pusiéramos enviar mensaje, lo que pasaría es que ventas procesa, pero nadie se lo devuelve al usuario. Este mensajito es el mensaje que se le manda al usuario. No estamos haciendo nada simplemente para que no sea tan largo el video con el fallo, pero ante cada posible fallo, porque no nos pudo responder el modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros tenemos o deberíamos mandar un mensaje que no podemos procesar la información o ejecutar algún flujo para resolver la situación. Publicamos y esto está listo para funcionar. En este caso, como es un flujo, no necesitamos crear el chatbot e ir a verlo por afuera, sino que directamente acá en el paso inicial, presionar vista previa, continuar, y vemos el chatbot sin el contexto del sitio web, pero por lo menos podemos determinar si está funcionando bien. Acá hay un mensaje de bienvenida que nosotros también podemos setear para que sea, por ejemplo, más corto. Y podemos responder: hola, necesito saber sobre los servicios. No importa si está mal escrito, al contrario, es una confirmación de que el sistema entiende los mensajes aún estando mal escritos, por el contexto, ¿no? Acá nos comenta cuáles son los servicios, y yo le quisiera preguntar cuánto tardan en escribir una biografía. Entonces, acá está trabajando, recibiendo nuestro mensaje, el agente recepcionista, y como entiende que la intención es hablar de los servicios, envía la palabra ventas, y el condicional redirige el flujo al agente ventas. Ahora, si yo quisiera ponerle necesito hacer una queja, acá el recepcionista debería entender que quiero hacer un reclamo y pasarnos al agente reclamo. Perfecto, ahí está. Lo único que hace este agente es aceptar la queja
pedir un mail y prometer una comunicación posterior de un asistente. Si queremos volver a hablar sobre los servicios, uno puede poner mejor, coméntame qué costo tiene la biografía. Y ahí debería volver a trabajar el agente de ventas, porque la intención sigue siendo hablar de los servicios. Un trabajo en conjunto de 3 agentes, bien conectados, todos con memoria, cada uno con la memoria completa, y cada uno haciendo su trabajo con la modularización que nos permitirá después mantener y mejorar el sistema mucho más fácilmente.